El resultado me sorprendió, el efecto funcionaba asombrosamente bien. Hace unos días estaba leyendo los comentarios de este video, y me sorprendió ver que muchos pensaban que Christopher Nolan había detonado una bomba nuclear real en Oppenheimer. Ya saben, por esas noticias que decían que Christopher Nolan no había usado CGI. Esto me llevó a una idea un poco ambiciosa, o tal vez desquiciada. ¿Por qué no intentar recrear los efectos prácticos de Oppenheimer sin usar CGI y subirlo a YouTube? Era la idea perfecta. Tendría un video nuevo para el canal, solucionaría el malentendido con la bomba de Nolan y aprendería alguna que otra técnica por el camino. Solo había un problema. Resulta que cuando fui a YouTube para ver si alguien más había tenido esta idea, sí, unos cuantos ya habían subido sus propios intentos. Así que descarté la idea y seguí con mi vida. Pero acá está el punto de giro. Estos videos, algunos más logrados que otros, venían de países como Estados Unidos. Usaban cámaras de cine, luces profesionales y claro, tenían un presupuesto más que decente para un video de YouTube. En ese momento dije, pará, yo vivo en Argentina, un país lleno de pasión y creatividad, pero sin presupuesto para grandes producciones. Así que me propuse el siguiente desafío: recrear los efectos de Oppenheimer sin usar CGI y sin gastar más de $10. Y así es como empieza la odisea. Antes que nada, hay algunos planos en los que Nolan sí usó explosivos más pequeños, o algunas reacciones químicas. Pero como no quiero incendiar mi casa, no vamos a hacer esos planos. Así que veamos los efectos que sí podemos recrear. El primero es este. A simple vista parece bastante sencillo. Solo necesitamos un poco de brillantina, agua, una luz cenital y listo. Pero acá es donde se complica. El plano tiene distintas capas que se comportan de manera diferente, así que habrá que pensar cómo hacer eso. El segundo efecto es un poco más intrincado. Por el movimiento que se puede ver, parece usar líquidos al igual que el primero, pero en este no solo se ven las partículas, sino que también el fluido tiene distintas tonalidades. La clave en este plano era encontrar un polvo que cambiara el color del agua sin disolverse del todo. El tercero posiblemente sea el más difícil. Tras verlo un par de veces, me recordó estos timelapse en los que los autos generan un efecto parecido. Así que es muy probable que esta recreación implique algo similar. Y por último tenemos el más interesante, la explosión atómica. Aunque parezca increíblemente complejo, me recordaba bastante a estas lámparas que tienen forma de luna. Así que necesitaba encontrar la manera de hacer algo parecido de forma casera. Y con eso era hora de ponerme a trabajar. Aunque el primer efecto parecía que sería el más sencillo, pronto descubrí que tenía sus propias complejidades. Para empezar, conseguí un poco de brillantina, pero cuando empecé a probar me di cuenta que las partículas del video original tenían un movimiento particular y capas que interactuaban de diferentes formas. Tras un par de pruebas me di cuenta que iba a mojarme bastante, así que decidí llevar todo esto afuera donde tenía más espacio para trabajar. En cuanto a la iluminación, necesitaba una fuente de luz cenital para simular el brillo de las partículas que vimos en la película. Sin embargo, el reto del video no me permitía usar luces profesionales, por lo que tuve que ingeniármelas. Saqué uno de los tubos LED de la cocina y lo combiné con uno de estos reflectores que se usan para iluminar los frentes de las casas. Y de esta forma tenía mi propia luz cenital casera. Después, experimentando con diferentes recipientes y cantidades de partículas, finalmente pude llegar a un punto en el que se asemejaba al efecto original. En este caso usé un frasco de café vacío. Hice varias tomas y las superpuse para recrear los diferentes tipos de movimientos. Definitivamente fue un proceso más desafiante de lo que inicialmente pensé, pero al final obtuvimos el primer efecto. Este fue un desafío interesante y un poco más complejo. Recrear el movimiento de partículas en un fluido que además cambiara su tonalidad fue todo un reto, especialmente con los recursos que tenía. Después de investigar y hablar con varias personas, me enteré de que existen unos pigmentos en polvo que no se diluyen en el agua, como por ejemplo el polvo de mica. Con estos pigmentos podría haberse logrado el efecto fácilmente, pero lamentablemente estos estaban fuera del presupuesto. Así que, con la limitación en mente, comencé a experimentar con todos los polvos que tenía disponibles en mi casa. Los resultados iniciales no fueron muy alentadores. Algunos polvos se disolvían más rápido que otros, pero ninguno generaba ese efecto de partículas en movimiento que necesitaba. Mi mente volvió al primer efecto que habíamos recreado, donde la brillantina funcionó bien, pero las partículas eran demasiado grandes para este segundo efecto. Entonces me di cuenta que la solución podía estar en algo similar, así que fui al lugar donde había comprado la brillantina y les pregunté si tenían algo más fino, y lo tenían. La receta final resultó ser bastante simple. Utilicé la brillantina extra fina para crear las partículas, y un poco de canela para oscurecer el agua y darle esa tonalidad. Y nuevamente utilicé el reflector, esta vez para simular la luz que venía del fondo. La parte más complicada era el movimiento. Sin duda habría quedado mejor si tuviera algo que le diera al agua un movimiento continuo, pero para los recursos que tenía funciona bastante bien. El tema con este efecto era el tiempo.
Como vimos antes, el efecto es muy similar al que generan los autos en un timelapse. Este efecto se compone de dos elementos clave: luces moviéndose a alta velocidad y una cámara capturando imágenes de larga exposición que pueden extenderse durante horas. Veamos qué hay detrás de este efecto. Las cámaras funcionan abriendo y cerrando el obturador en fracciones de segundo, exponiendo el sensor a la luz de un momento en específico y congelando la imagen en una fotografía. Sin embargo, en este caso la exposición del sensor se prolonga durante varios segundos, lo que crea el efecto de movimiento borroso. Como dije, el problema es el tiempo. Este proceso podría llevar muchas horas, y como ya llevaba varios días grabando, necesitaba encontrar una solución más rápida. Así que me las arreglé para grabar un video con la velocidad de obturación lo más baja posible, generando un efecto parecido. Entonces, para compensar los tiempos de exposición y la velocidad de los autos, usé un poco de alambre y papel aluminio para crear formas que se asemejaran a las que vimos en el efecto original. Y, aunque el movimiento no es tan estable como el del original, funciona. Y así llegamos al último desafío, la explosión atómica. Tras haber pensado en las lámparas con forma de luna, empecé a buscar una forma de hacer algo así de manera casera. Entonces, lo recordé. Cuando tenía alrededor de 9 años, en el colegio hicimos una especie de alcancía, usando un globo, pegamento y papel. El resultado era sorprendentemente sólido y económico. Era justo lo que necesitaba para poder crear la esfera de este efecto. O eso pensé. El problema es la luz. En este plano, la explosión tiene un brillo intenso, lo que significa que debía encontrar la forma de hacer que la luz pasara a través de ella. A medida que buscaba opciones, nada parecía encajar. Las esferas de vidrio y otros materiales se salían de mi alcance, en mi presupuesto limitado. Y cuando estaba a punto de rendirme, se me ocurrió: ¿por qué no lo haces con papel barrilete? Si uso este tipo de papel, que es más translúcido, puede que deje pasar la luz a pesar de tener varias capas. Así que con el poco presupuesto que quedaba, compré bastante de este papel y empecé a trabajar. El proceso requería de muchas capas y paciencia. Después de aplicar la primera capa, realicé algunas pruebas, y los resultados parecían prometedores. Así que continué añadiendo más y más capas hasta que fuera lo suficientemente sólido. Entre capa y capa tenía que esperar que el papel se secara, lo que lleva al menos 12 horas, así que el proceso completo tomó más o menos una semana. Con esto terminado, llegó el momento de pintar la esfera. Así que imprimí una imagen de referencia y me dispuse a pintar los círculos y sombras del efecto. El resultado me sorprendió. El efecto funcionaba asombrosamente bien. La luz atravesaba la esfera de manera perfecta. Sin embargo, hubo un último inconveniente. Para que el contraste entre los círculos y el resto de la esfera fuera igual a la original, necesitaban más capas de pintura. Pero, habiéndome quedado sin pintura, y tras semanas de grabar durante horas, el resultado final es este. Y tras todo esto, solo podía pensar en una cosa. Innumerables veces escuché la frase: necesitas una fortuna para hacer una película de ciencia ficción. En este país es imposible hacer eso, no te compliques la vida. Pero a lo largo de este proceso he aprendido que las limitaciones pueden ser justamente lo que despierta nuestra creatividad. Cuando no podemos recurrir a lo obvio, nos vemos obligados a buscar nuevas soluciones, pensar fuera de la caja, aprovechar al máximo lo que tenemos a nuestra disposición. Y en este caso, utilizar papel, brillantina y objetos cotidianos se convirtió en una oportunidad para reinventar y redescubrir estos planos, lo que me hace pensar: ¿qué más podríamos lograr en el cine independiente si realmente lo intentamos? Y bueno, ese fue mi intento de recrear los efectos de Oppenheimer con casi cero presupuesto. Sé que no quedaron exactamente igual, pero creo que para los recursos que tenía están bastante bien. Incluso diría que con un poco más de tiempo y paciencia se acercarían bastante más. Sobre todo el último, que necesitaba más pintura y recrear el efecto de la Tierra explotando. Pero bueno, había llovido, en el patio había barro, no quería esperar 2 o 3 días a que se secara para intentar el efecto y dije: ya está, subámoslo así. Pero bueno, si te gustó el video, déjame en los comentarios qué otros planos te gustaría que intentara recrear, de esta o de otras películas. Suscríbete para ver más videos como este, dale a like y nos vemos en la próxima.